Vamos a orar y damos paso a la palabra que os quería compartir. Gracias, Señor, por esta palabra y te pedimos de tu unción y que tú abras los corazones, los oídos, el querer saber, el querer aprender, el querer ser más como tú. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Empezamos una serie de 4 semanas, estaremos predicando a algunos predicadores y hablaremos sobre sencillamente Jesús. Y quiero transmitirte pues esa calma de contemplación. A veces pues hay series que son más de invitación a hacer o de conocimiento para experimentar. Y esta es, quiero invitarte más a la observancia. Y concretamente hoy quería hablar de Jesús cercano. Jesús cercano. Y había una historia cuenta de un niño en una clase, chiquitito, en una clase en Estados Unidos. Resulta que la profesora pues dijo, bueno, haced un dibujo libre. Y en ese dibujo libre, pues le dieron a cada uno de ellos una hoja como esta y podían dibujar aquello que quisieran. Entonces había niños que dibujaban un cohete, otros un coche, otros pues tenían pensado, estaban esperando pues pensando qué dibujar. Y uno de los niños que estaba todavía pues viendo cómo empezar, decía, pues, ¿qué te pasa? ¿Qué quieres dibujar? Y dice, es que voy a dibujar a Dios. Y dice, bueno, es que le dijo la profesora apurada, es que a Dios no lo ha visto nadie. Y el niño le dijo, espera que lo dibuje. Y ya lo verá todo el mundo. Y realmente podemos pensar cuál es la imagen de Dios. ¿Cuál es la imagen de Dios? Y la imagen de Dios, sin duda, si pudiéramos hacer un dibujo, si podríamos pensar en muchas cosas, pero evidentemente Jesús es quien nos transmite esa imagen de Dios. Jesús, que estaba en el cielo formando parte de la Trinidad, disfrutando de todos los placeres del universo, que amó decididamente a criaturas que todavía no había creado, para crearlas sabiendo que se iban a desviar y aún así sabiendo que saldría del cielo Jesús para venir a este mundo y salvarnos. Y yo te quería invitar a tener un tiempo de predicación relajada y que me acompañes en la lectura, escuchando de unos textos. Para relajarnos más me he cogido hasta una banqueta. Y vamos a disfrutar del Jesús cercano. Si tienes Biblia, puedes ir a Marcos, capítulo 6. Versículo 30. Y voy a ir narrando, es una predicación que los seminaristas reconocen como hilativa o expositiva. Voy simplemente a ir narrando pues escenas de Jesús y hacer algún comentario. Venía de un momento complicado. Se había enterado Jesús que un amigo suyo que predicaba del Evangelio había sido asesinado, Juan el Bautista. Y le habían dado noticias de ello. Imagínate la tristeza de Jesús. También había enviado a algunos siervos, a algunos seguidores, a algunos discípulos, a predicar el Evangelio. Y cuando ellos volvieron, dice el texto, capítulo 6, versículo 31, aquí está Emil, la niña, si la buscas. Entonces los apóstoles se juntaron con Jesús
y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Y ya simplemente nos habla de un Jesús cercano en cuanto enseñó, envió, y luego cuando volvían le explicaban, mira Jesús, pues algunos han sanado, otros ha sido difícil liberar a algún demonio, algún caso. Mira, pues así nos trataron. Y Jesús se muestra en esa cercanía de maestro de cara a cara, de uno a uno. Y realmente Jesús se presta las 24 horas del día a ser nuestro maestro y nuestro guía en todo momento. No es que, digamos, lo puedes encontrar en 4 horas a la semana, como las clases de sociales, por ejemplo, al profesor o de educación física o la asignatura que fuera, sino que en cualquier momento y en cualquier situación de tu vida, conduciendo, paseando, en una propia conversación o estando a solas, Jesús está cerca y quiere orientarte. Jesús les dijo, venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Y Jesús reconocía pues la fatiga de su pueblo y de sus discípulos y de tener ese cuidado para que descansaran no solo físicamente, sino se renovaran espiritualmente y poder cuidar de esa manera de los suyos. Y vemos que Jesús realmente en nuestra vida pues se presta a darnos descanso. A veces hay quien quizás está en la labor máxima, ¿no? Yo me acuerdo de Teresa de Calcuta, ¿no? Que decían que todas las personas que colaboraban con ella en colegios y en lugares pues, de mucha necesidad en la India, pues tenían la obligación cada cierto tiempo, 1 o 2 horas, de parar y buscar a Jesús y descansar, aunque fuera por 5 minutos, ¿no? Y cómo el que lidera, en este caso Teresa de Calcuta, pues ponía esa regla, esa norma, para que descansaran. Y de la misma manera Jesús quiere que tengas descanso. A veces nuestros cansancios no vienen por mucha actividad, sino muchas veces es por la preactividad. No es por la ocupación, sino por la preocupación. Y está uno pensando continuamente, imaginando qué puede ser y qué no puede ser, lo que debe temer o lo que no debe temer, o quizás en vez de hacia adelante, pues vive más en el pasado. ¿Por qué hice aquello? ¿Por qué lo dije? ¿Por qué lo dijo? Y todo ser muy complejo y realmente no descansar. Y qué bueno es que los electricistas me entenderán. Los cables normalmente tienen las 2 fases, ¿no? Que van alternando, el marrón y el azul, pero hay uno que es verde y amarillo, que es toma tierra, ¿no? Que si hay una descarga eléctrica, ¡bum!, se va por tierra esa descarga eléctrica y no afecta a la edificación o a las personas. Y de la misma manera Jesús se presta como un toma tierra, como decir, Jesús, lo que ya pasó, me he arrepentido o lo dejo en tus manos, o tú sabes la circunstancia, o pon consuelo. Lo que va a venir, tú sabes exactamente, pero quiero vivir el momento. El otro día creo que en Espiritualidad Emocionalmente Sana hablábamos, o no recuerdo si en esa clase o cualquier otra, hablábamos de cómo este mundo intenta afectarnos con el temor. Y si te fijas, pues años atrás, pues el terrorismo en Barcelona, en Estados Unidos, en Niza. Luego pues viene todo el tema del COVID. Luego viene el tema del volcán, que afecta la atmósfera. Incluso tengo amigos en Costa Rica que me decían que la atmósfera estaba afectada por el humo del volcán. De La Palma, ahora el conflicto en Europa, cómo afrontar las realidades energéticas. Y realmente las noticias es como ese canal que te invita a temer continuamente lo que sucederá. Y luego, si os dais cuenta, todo pasa. Los cielos y la tierra pasan, pero su palabra no pasa. Y todo está bajo, dice la palabra de Dios, que Dios puso el límite al mar y que de ahí no pasará. No tenemos que temer. Y de la misma manera, a mí me gusta decir una frase que no está en la Biblia, pero uso esa primera. Dios puso el límite al mar
y yo añado, sin querer añadir evidentemente a la palabra, pero me sirve para mí, Dios puso límite al mal. Y es una realidad. No hay mal que pueda pasar y sobrepasar su autoridad. Y eso es un principio que vemos. Por tanto, Jesús cuida de los suyos y no solo cuida a nivel de físico, sino anímico, a nivel espiritual, y te invita a todo ello. Muchas veces estamos quizás cansados pensando por mucha actividad, pero el cansancio no es por la mucha actividad, sino a veces es por la falta de resultados. Cuando las cosas no dan los resultados que esperamos, nos frustra y nos desgasta. Si uno abre una tienda, da todas las horas ahí, se involucra al máximo y si luego ve los resultados, no se siente cansado. Pero igual está aquella persona todo el día en casa viendo la tele y se siente muy cansado. Es por la falta de resultados. Entonces, Jesús, ¿qué puedo hacer mejor? Enséñame o quítame esta frustración. O quiero enfocarme en lo que tú quieres hacer. O quiero invertir más en tu reino. Porque realmente eso moviliza tu ser, tu iglesia, tu pueblo. Continúa el versículo 32 y dice, y se fueron solos en una barca a un lugar desierto. Pero muchos los vinieron a ver. Los vieron ir y le reconocieron. Y muchos fueron allá a pie desde las ciudades y llegaron antes que ellos se juntaron a él. Y es que Jesús es un referente. Jesús cuando pasaba por un lugar, a pesar de que querían estar solo y apartado, era un punto de referencia donde podía ir. Y si tú consideras en esta sociedad, Jesús es un punto de referencia importantísimo. Y quizás te choca lo que estoy diciendo. Igual dices, uy, esta sociedad pues se está olvidando de Dios. Sí, es cierto. Pero dile abiertamente que tú eres cristiano y que hayas tenido una experiencia con Jesús y a ver cómo reaccionan. Verás que es un referente. Dirán, Jesús de Nazaret, una experiencia con él, pero es Dios. Y es un referente que invita a transformar la vida. Y el versículo 6:34 dice, y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión. Etimológicamente, compasión significa un sentimiento de tristeza cuando se ve padecer a otra persona. Dice, porque eran como ovejas que no tenían pastor. No sé si te has preguntado, tú que conoces a Jesús quizás hace muchos años, pero yo todavía me lo pregunto. ¿Cómo sería mi vida hoy si no tuviera nada de Jesús? Si no conociera a Jesús, si no supiera que Él está ahí, que Él se guarda de todo, si no supiera que Él me responde, si no tuviera presente los consejos que Él me ha dado, ¿qué sería de mí sin Jesús? ¿Qué sería de ti? ¿A dónde podríamos ir? Ahora tenemos una situación complicada, Ucrania, tenemos a Ina aquí y oramos por su país. Ayer también en el grupo de jóvenes nos visitó un chico que hace 2 semanas está aquí, Daniel. Él hablaba solo inglés y justamente ha tenido que salir de Ucrania, de la iglesia en Kiev. Y está, imagínate, desubicadísimo. El idioma, la cultura, la comida, la situación en su país. Y Jesús salió y vio a la multitud y tuvo compasión, porque eran como ovejas que no tenían pastor. Señor Jesús, te pido que tú te hagas notar de una forma especial como pastor que eres, especialmente en esta situación que se está viviendo de enfrentamiento bélico entre Rusia y Ucrania, que tú traigas consuelo, que tú traigas ánimo, que tú te manifiestes en los rincones de esa realidad. Y los diferentes
encuentros bélicos y situaciones en el mundo que hay tantos por desgracia. Señor, manifiéstate, porque son como ovejas que no tienen pastor. Y damos gracias a las personas que ya han sido marcadas y selladas por tu Espíritu Santo, porque ellos se sienten pastoreados por ti a pesar de que han perdido quizás su casa, han perdido su vehículo bajo las piedras, han perdido seres familiares irrecuperables como hijos o esposos o esposas o padres. Y aún así, ayer veíamos aquí a Daniel, a Ina, con situaciones complicadas, buscando de Dios, enfocados en Dios, sabiendo que en Dios está la esperanza porque Él es el pastor. Y Jesús es nuestro pastor. El Señor es mi pastor, nada me falta. En lugares de delicados pastos, me hace descansar. Me alimenta y aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado me infunden aliento y yo sigo y camino en la misericordia de Dios todos los días de mi vida. No nos enfoquemos en casas, en familias, en trabajos, en todo pasa. Lo primero es Dios, porque aunque todo se derrumbe, Él está ahí. Cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a Él, diciendo, el lugar es desierto y la hora ya muy avanzada. Despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen qué comer. Los discípulos veían que estamos hablando 5.000 varones, pues imagínate, más de 10.000 personas seguramente. Y habían venido simplemente a escucharle hablar. Cómo en los momentos de dificultad las ovejas conocen al pastor, dice porque él empezó a enseñarles. Pero la hora era tardía, los negocios estaban cerrados, la ciudad estaba lejos, las viviendas. Y Jesús respondió diciendo, dadles vosotros de comer. Dadles vosotros de comer. Recuerdo una ONG a la que yo participaba hace muchísimos años que utilizaba esta porción de versículo como artículo, ¿no? Dale de vosotros de comer. A veces, Señor, ayuda a los necesitados. Y Jesús te dice, dales tú de comer. Me gozo también ayer cuando entrábamos aquí, que íbamos a tener reunión con los jóvenes. Ya estaba el equipo de justicia social aquí fuera, orando para ir a los indigentes, a personas necesitadas en la calle, pues para acercar la mano de Jesús a través de la de ellos. Gracias, porque entendemos ese llamado de dadles vosotros de comer. Y qué bueno, te dejo sentarte y verlo desde la otra perspectiva. Qué bueno que Dios ha puesto a tu alrededor personas que colaboran para que tú puedas ser alimentado. Ahora he ido un momento ahí a la cafetería a cogerme mi café descafeinado y estaba Marlene y Ramón y Marlene estaba gozosa diciendo, he venido solo pues a mirar si me necesitaban porque estaba cubierto el tema del local. Marlene se ocupa como responsable del tema de habituamiento del local. Y decía, y me he gozado, dice, he vuelto, le he dicho a mi marido, dice, parecían hormiguitas, todos trabajando, los de local, la escuela dominical, los de media, los de alabanza. Y luego hablábamos de los invisibles, ¿no? De los que interceden, de los que en redes postean, que hacen el flyer, los que predican y lo preparan, y los que están al cuidado de la gente, detrás de la gente, y tantos otros ministerios. Ya sabes que hay más de 20, siempre me olvido un montón. Pero qué bueno que hay otros que te están dando de comer, que me están dando de comer. Gracias. Mira a tu alrededor un momento. Gracias porque te estamos dando de comer. Evidentemente no solo hablo de cafetería.
¿Qué cafetería también nos da de comer? Eva dirá, ¿y yo? También. Y equipo. Muy bien. Gracias, Señor. Jesús envía a otras personas para ayudarte. Quizás has vivido una noche oscura del alma, estás viviendo momentos difíciles, has vivido. Y si quieres, recuérdalo por un segundo. Recuerda ese momento tan duro de pérdida, de dolor, de frustración. Y seguro que si yo te pregunto lo siguiente vas a encontrar rápido respuesta. ¿A quién Dios puso en ese momento? Y seguro que dices, wow, estuve unos meses, pero al final dices, uff, mi madre vino y, o un amigo me llamó y, o la iglesia me arropó de tal manera y yo me acuerdo cuando pasé un momento de crisis fuerte y me acuerdo que era agarrarme a toda actividad posible que hubiera en la iglesia, ¿no? Recién convertido estaba yo ahí diciendo, wow, era el suministro que me hacía mantenerme todavía con vida de alguna manera. Ellos le dijeron que vayamos y compremos pan por 200 denarios, un dineral, y les demos de comer. Él les dijo, ¿cuántos panes tenéis? Y dividlo. Y al saberlo dijeron 5 panes y 2 peces. Y les mandó que hiciesen recostar a todos por grupos sobre la hierba verde. Y se recostaron por grupos de 100 en 100 y de 50 en 50. Entonces tomó los 5 panes y los 2 peces. Y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió los panes. Y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante. Y repartió los 2 peces entre todos. Jesús simplemente pues dijo, ¿qué tenéis? A veces nuestra tendencia es quejarnos por lo que no tenemos o por la situación. Es que esto falta, es que aquello, es que no llegaré, es que mira, aquellos yo no tengo, es que me falta y sin eso pues no voy a ser feliz o es que debería superar no sé qué. Pero Jesús siempre nos enfoca a qué realmente tenemos. Y puede vivir la vida de dos maneras. O en la queja fijándote en lo que no tienes o en el agradecimiento fijándote en lo que tienes. Y Jesús les cambia a todos sus discípulos totalmente decir, pero si no tenemos, y Jesús dice, dime lo que tienes. Y Jesús ahí se manifiesta. Estamos hablando de cosas aparentemente muy pequeñas, pero Dios es el Dios multiplicador. Ayer hablaba con una persona también de a veces personas que se preparan mucho para un examen y luego no lo aprueban. Y otros se preparan menos y lo aprueban. Pero sí es cierto que cuando pones al Señor, Dios te da una capacidad, una agilidad, un fluir del Espíritu, que puedes incluso acortar hasta los tiempos de aprendizaje. Dios lo primero. Dios lo primero. Y fíjate cómo acaba el versículo 42 y dice, y comieron todos. Y no solo comieron, y se saciaron. Y ese es Jesús. Ese es Jesús. El que satisface, el pan de vida, el que sacia, el que da sin medida, el que da mucho más de lo que pedimos. Tengo por costumbre, cuando me levanto, lo primero que pienso es, ¿qué 3 cosas voy a agradecer hoy? ¿Qué agradezco de vivir? ¿Qué me hace feliz? Y de pronto encuentras cosas que no hubieras imaginado, porque te estás fijando, estás observando. Dios te sacia. Y si lo dudas, te voy a hacer una pregunta, a ver si me puedes dar la respuesta al momento, ¿vale? Que me dé la respuesta al momento, que pase por cafetería, tendrá un vale. ¿Vale? Allá voy, varones. Bueno, varones, va. Número de camisas que tienes en el armario. Damas, pantalones y faldas. 10. 10. Vale, Josiño, pasa y habla con tu mujer y lo arregláis. Vale. Muy bien.
Jesús satisface y da mucho más. Y recogieron de los pedazos, incluso sobró 12 cestas llenas, y de lo que sobró de los peces y los que comieron eran 5.000 hombres. Y si continuáis, es muy bonito leer la Biblia como un todo, no solo el pasaje, ya me he comido este pasaje, ya está, sino que continúa la historia. Y yo voy a ir finalizando, pero solo te voy a dar pinceladas de un cuadro. Él se fue al monte a orar, a buscar al Padre, a interceder por nosotros. Dice en Romanos 8:34 que Jesús intercede por nosotros. ¿Quién nos podrá condenar? Y se hizo de noche y dejó que fueran en una barca a unos discípulos y cruzaran. Y tuvieron temor. Y Jesús se acercó y dijo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Y Jesús de nuevo se hizo cercano. Luego vinieron al otro lado de la orilla, después de parar esa tormenta, enfermos y gente que quería tocar el borde de su manto. Quizás porque hubo una mujer 2 capítulos atrás que tocó el borde de su manto y cesó el flujo de sangre y querían tocar el borde de su manto. A veces Jesús se quedó solo. Hasta los discípulos, muchos de ellos se iban, pero Él siempre era cercano. Y quizás tú y yo pues tenemos un corazón de apartarnos o de frialdad o de no tenerlo muy en cuenta o de poner otras prioridades, aunque nos autoengañemos y pensemos a veces que no sé. Pero Jesús está ahí siempre. Y si Jesús es el capitán y además lleva el timón, que no es el capitán, pero ya controlo yo, y lleva el timón, todo va bien. Todo va bien. No hay nada más maravilloso que vivir la presencia de Dios. Y yo quería acabar atreviéndome a dibujar a Dios. Un par de voluntarios, por favor. ¿Queréis ver la imagen de Dios? ¿Sí? ¿Sí? ¿Estáis seguros? Bueno, os voy a decir mejor lo siguiente. Ponte aquí. Imagínate que toda esta hoja, todo este folio es Dios. Imagínate que Dios es todo. Pues te voy a mostrar cuál es la imagen de Dios. Este es Jesús. Este es Jesús. Es una imagen de Jesús. El cual vino a la tierra, se ensució, no lo hemos tratado bien, quizás lo despreciamos un poco, quizás lo dejamos apartado, pero Jesús está ahí. Y Jesús resucitó y volvió y tuvo toda la plenitud y está a la diestra del Padre en el sentido de lugar de máxima autoridad. Pero hizo un sacrificio que desgarró los cielos para que tú y yo nos sintamos pastoreados por Él, en descanso, porque es un Jesús cercano. Gracias, Jesús, por ser cercano. Gracias por haberte dejado arrugar, arrancar del Padre. Gracias, Señor. Gracias porque la semilla tenía que morir a tierra y sabíamos que luego daría fruto y mucho fruto. Y fue de nuevo reconstruido. No tuviste el ser igual a Dios como cosa que aferrarte, sino que te humillaste hasta lo sumo, incluso hasta una muerte de cruz. Gracias por llevar nuestro pecado. ¿Quiénes somos nosotros para cuestionar tu amor? ¿Quiénes somos nosotros para sentirnos poca cosa delante de ti? ¿Quiénes somos nosotros para decir que no somos dignos? Claro que no lo somos en nosotros, pero sí en ti. Y declaramos, Señor,
que tú eres Dios. Agradecemos, Señor, que tú eres cercano. Y te pedimos perdón, Señor, porque nosotros no siempre somos cercanos. Pero declaramos, yo a lo menos declaro, y quien quiera que me siga, declaramos que me comprometo a vivir de una forma radicalmente cercana a ti. En tu nombre, Jesús. Amén.